Israel ha declarado que uno de los objetivos de su campaña en Gaza es destruir a Hamás, considerada una organización terrorista por varios países. Ahora, el jefe de Servicio de Inteligencia Nacional de Israel ha declarado que eliminará a dirigentes de Hamás en todo el mundo. Echemos un vistazo ahora a lo que Israel ha hecho y lo difícil que podría ser su objetivo. Los combates se recrudecen en el sur de Gaza. Israel ha ampliado su campaña contra Hamás mientras continúan las operaciones en el norte, incluso después de que afirmara que la milicia islamista había perdido el control de la zona. Antes de la tregua, desmantelamos 2 brigadas de Hamás en el norte de Gaza, aunque no del todo. Seguimos trabajando en el interior para asegurar nuestros logros y golpear a más objetivos. Israel dice que ha matado a miles de combatientes de Hamás, pero se calcula que el grupo contaba con unos 30.000 antes de empezar la guerra. También asegura que ha destruido cientos de túneles, como se ve en este video publicado por el ejército. Pero la milicia islamista tuvo 16 años para construir una extensa red que recorre todo el territorio, por lo que resultará extremadamente difícil acabar con todos ellos. Israel ha hecho ataques selectivos contra comandantes de Hamás. El periódico israelí Yediot publicó imágenes de unas cartas distribuidas entre soldados israelíes, pero se cree que la cúpula de Hamás, incluidos Yahya Sinvar y el jefe militar Mohammad Deif, siguen vivos y dirigen al grupo desde Han Yunis. También se cree que es allí donde mantienen a la mayoría de los rehenes como escudos humanos. Hamás también tiene combatientes en Cisjordania y el Líbano, donde cada vez están más ligados a otros movimientos yihadistas. La dirección política vive en Qatar y también hay miembros encargados de recaudar fondos en Turquía. La campaña en Gaza ha costado la vida a unos 15.000 palestinos, una cifra que aumenta cada día. El apoyo mundial a la causa palestina se ha extendido mucho más allá de la región. Es muy probable que el creciente número de víctimas civiles y la grave crisis humanitaria favorezcan a Hamás, lo que hace aún más probable el resurgimiento del grupo que podría prolongar la guerra durante años. Más allá de estos desafíos, sigue sin estar claro qué haría Israel si llegara a derrotar a Hamás. El país aún no ha presentado un plan sobre cómo ni quién gestionaría el enclave en el futuro. Futuro incierto en Gaza. Ampliamos con nuestra enviada especial Jenny Pérez en Jerusalén. ¿Qué se dice allá en Israel sobre el probable futuro de la Franja de Gaza tras la guerra? Ya la idea la deslizaba el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, asegurando que tras la guerra muy probablemente veremos una zona de seguridad general para el enclave palestino durante un periodo indeterminado, dijo el primer ministro. Según analistas militares, esto a más largo plazo, allí podríamos ver que Israel haga un pacto con los palestinos bajo un eventual mandato de la Autoridad Nacional Palestina. De cualquier manera, esto incluiría también una superioridad operacional de Israel en ese enclave. Si esto significa allanar la solución deseada por la comunidad internacional de los dos estados, todavía es muy temprano para decirlo. La figura, en cualquier caso, está por discutirse aún en el plano internacional, pero aquí, a juzgar por lo que está pasando internamente en el conflicto, todavía es algo muy temprano de saber. En este punto del conflicto hay que decir también que todo indica que Israel está dispuesto a pagar ese altísimo precio tras esa enorme y devastadora incursión israelí que está sucediendo ahora mismo en Gaza, la mayor que ha tenido lugar tras el abandono de la Franja de Gaza por parte de Israel en el año 2005. El costo político no solo en la comunidad internacional, en la opinión pública internacional, sino también entre los países árabes a los que tanto les costó acercarse en los últimos años a Israel, lo que supone también todo un triunfo político para la milicia terrorista Hamás tras esa masacre indiscriminada contra civiles el pasado 7 de octubre. Bueno, ¿y cuáles son los escenarios para el liderazgo palestino? La respuesta está directamente relacionada a la cuestión para Israel de cómo evitar que resurja el extremismo de Hamás tras la guerra. Es una cuestión que realmente es muy difícil, por no decir imposible, de responder
mirando la enorme debilidad de la figura del presidente palestino Mahmoud Abbas de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania y por otro lado el aumento explosivo de la popularidad de Hamás entre los palestinos cisjordanos. Recordamos que los palestinos cisjordanos no conocen el yugo de Hamás como lo conocen los gazatíes. La popularidad de Hamás ha aumentado ampliamente tras el canje pactado con Israel que logró la excarcelación de más de 200 presos palestinos. De momento parece imposible también pensar que tras la tregua Hamás vaya a volver a gobernar la Franja de Gaza. Israel muy probablemente impondrá serios escrutinios a los financiamientos internacionales y también habrá que considerar qué opinan los gazatíes si querrán volver bajo control de Hamás tras la debacle que están sufriendo hace casi ya 2 meses. El camino posible para un pacto más estable, dicen los analistas que hemos consultado aquí en Jerusalén, podría llegar de la mano de una doble mediación internacional, por un lado los Estados Unidos y Europa y por otro las naciones árabes que podrían, dicen, un futuro quizás un futuro por ahora que se ve lejano, encontrar una arena gris donde tanto palestinos e israelíes se vuelvan a encontrar. Pero a juzgar por lo que está pasando todavía en esta guerra, habrá que para ello ver todavía que corra todavía mucha sangre en este conflicto. Muchísimas gracias, Jenny Pérez, desde Jerusalén.